Hola, hola, muy buenos días. Sean ustedes más que bienvenida a este su canal, Mujer Visión Bíblica. En esta mañana de hoy nos encontramos nueva vez por aquí, por este canal, para estar compartiendo un nuevo texto de gracia de la palabra del Señor. Y nuestro texto lo vamos a tener en esta mañana en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13, el cual nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es en el texto, mis hermanas, que vamos a meditar en esta mañana, esperando que el Señor hable a nuestras vidas, que trate con cada una de nosotras de manera muy especial. Así que vamos a estar haciendo una oración delante del Señor para presentar este tiempo que hemos de tener frente a su palabra. Padre, gracias Señor, gracias por esta mañana, gracias por este precioso día. Gracias Señor por esa lluvia que nos has enviado en este momento. Gracias Padre por tu obra, por tu misericordia, por tu fidelidad. En esta mañana Señor queremos presentarte nuestros corazones y pedirte que nos hable por medio de este texto en esta mañana de hoy. Que nos permita Señor poder entender ese llamado que tú nos haces Señor a entrar por la puerta estrecha, oh Señor. Ayúdanos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, mis hermanas, pues ya leyendo nuestro versículo en la mañana de hoy, en el libro que mencionamos, Mateo capítulo 7, versículo 13, en el cual vemos a nuestro Señor ya finalizando en lo que es el sermón del monte y conversando con sus discípulos, le aconsejaba acerca de este tema. Y él le presentaba el reino de los cielos, porque sabemos que el Señor en ese momento lo que estaba era hablando acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Y él explicaba, le ponía el panorama del reino de los cielos como una puerta. Y de manera específica le hablaba que este reino tiene una puerta estrecha. Y él estaba aconsejando a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. De manera que siempre la palabra del Señor nos pone dos vertientes, nos da dos maneras, nos da dos indicaciones, nos da dos salidas, o nos presenta dos modelos. Y vemos en esta ocasión que el Señor hace énfasis en esto. Él dice: entra por la puerta estrecha, pero también le da a entender a sus discípulos que hay una puerta ancha. Algo, mis hermanas, que nosotras debemos de estar conscientes y que nosotras lo sabemos. Está la puerta estrecha y está la puerta ancha. Está el no, está el sí. Está la oscuridad, está la luz. De manera que siempre debemos de saber que hay dos caminos. Solamente existe un camino verdadero, pero en la Biblia se nos presenta dos caminos: el camino del bien y el camino del mal, la puerta ancha y la puerta estrecha. Pero vemos en esta ocasión que el Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes entren por la puerta estrecha. Y le da a entender por qué ellos debían de entrar por la puerta estrecha. Él le dice: porque ancha es la puerta, es decir, grande, amplia, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Él estaba explicando el camino que es ancho, es aquel por donde entran muchos, porque es un camino que te permite hacer todo lo que tú quieras. Es un camino que no te presenta dificultad. Es un camino que tú puedes entrar con todo lo que tú quieras. Tú no tienes que dejar nada fuera. Tú puedes entrar con todo lo que tú tienes cargado. Pero el camino estrecho que nos presenta el Señor es un camino angosto, es un camino que conlleva que tú tienes que dejar todas esas cargas, todas estas cosas que no te permiten entrar.
porque podemos ilustrarlos así, de esa manera, mis hermanas. Podemos vernos como que si tuviéramos cargada con muchos sacos. Vamos a pensar en la historia del progreso del peregrino. Vemos que aquel peregrino andaba con su saco, con su carga de pecado encima de él. Y él no podía entrar por esta puerta estrecha. Él no podía pasar por esta puerta estrecha y andaba por caminos, 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 hasta que se encontró con el Señor. Y allí él dejó su carga frente a él. Entonces es allí donde él pudo entrar por esa puerta estrecha. Y así es con nosotras, mis hermanas. El Señor nos invita a que nosotros quitemos esa carga, a que nosotros dejemos fuera, nos despojemos de todas esas cosas que no nos permiten entrar, que no nos permiten caminar, porque muchas veces ya hemos entrado, pero venimos cargada con tantas cosas que se nos dificulta ese camino. Y para caminar en ese camino, mis hermanas, no debemos de ir cargada con nada. Por eso la palabra del Señor nos dice, el mismo Señor Jesucristo, traed todas vuestras cargas, todas vuestras ansiedades a Él. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces se nos hace difícil caminar por ese camino estrecho, porque vamos caminando por ese caminito, pero vamos con todas esas cargas, mis hermanas, encima de nosotras, y se nos dificulta más el camino. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, y nos dice a nosotras, mis hermanas, en esta mañana, que nosotras debemos entrar por la puerta estrecha, por ese camino que es angosto, porque no es solamente entrar en la puerta, pues una vez nosotros entramos por esa puerta, vamos a tener que seguir caminando, y no vamos a poder coger otro camino. Y ese camino es estrecho, como nos refiere la palabra, es estrecho, por lo cual en ese camino nos va a dificultar el que nosotros vayamos cargadas con cosas. Y él dice, escojan el camino estrecho, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Él le decía a sus discípulos, mira, escojan el camino estrecho porque ese es el camino que a ustedes les conviene, es el camino que deben de seguir. Porque sepan que el camino ancho es el camino que lleva a la perdición y que hay muchos que están entrando por ello. Hay muchos que están entrando por esa puerta. Hay muchos que están entrando por ese camino. Por lo cual le aconsejo que entren por el que verdaderamente ustedes deben de entrar, que es el estrecho. El versículo 14 nos sigue diciendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Por eso le aconsejaba que escogieran el camino estrecho, porque el camino estrecho es el que conduce a la vida. Es el que en la meta final, al llegar al final, es el que nos conduce a la vida. Y la Biblia nos dice, pocos son los que la hallan. Mis hermanas, y un texto parecido lo encontramos en el libro de Lucas, que también quiero que escudriñemos, que vayamos allá. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. Y vemos aquí que alguien se le acercó al Señor, haciéndole referencia a este asunto de aquellos que entran por esta puerta estrecha. Dice el versículo 23 del capítulo 13 de Lucas, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. De manera que el Señor le dio respuesta, nos dio respuesta en este versículo. Sí, ciertamente son pocos, como leímos en el libro de Lucas, los que entran por este camino, por el camino angosto, por la puerta estrecha.
Pero el Señor le dice a sus discípulos, ese es el camino que a ustedes les conviene seguir, porque ese es el camino que les va a llevar a la vida. Y algo que nos menciona aquí en este libro de Lucas es en el versículo 24 cuando el Señor le dice, esforzado en entrar por la puerta angosta. Entrar por la puerta angosta, esforzado. Nosotras debemos de esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Y una vez hemos entrado, debemos de esforzarnos en seguir caminando ese camino angosto, sabiendo que el Señor nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, que el camino angosto va a tener sus dificultades, que en el camino angosto vamos a tener que ir muchas veces escurridita para poder ir caminando, pero que es el camino que nos va a llevar a la vida. Y debemos de esforzarnos en esto, mis hermanas. Y no debemos de estar mirando, como estaba mirando este que le preguntó a Jesús en esa ocasión, o le preguntó, son pocos los que se salvan. Él veía tal vez que eran muchos los que caminaban en el camino ancho. Pero Jesús le dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que nuestro deber, mis hermanas, es mantenernos, si ya hemos entrado por esa puerta, mantenernos caminando por ese camino estrecho. Sí, ciertamente el Señor no nos ha prometido que va a ser un camino fácil, que va a ser un camino de, vamos a decir, en el que todo no va a salir color de rosa. No, es un camino en el cual vamos a tener dificultades, en el cual vamos a tener aflicciones, en el cual vamos a tener que depositar totalmente como debe de ser nuestra confianza en el Señor para avanzar, para llegar a la meta. Pero el fin es permanecer. El deber de nosotras es mantenernos caminando en ese camino estrecho, ese camino que nos ha trazado la palabra del Señor, que no es un camino que nos va a, a dejar que nosotras hagamos cuanto queremos o a cargar con todas las cosas que nosotros queremos cargar para llevarlo para allá, sino que vamos a tener que depositar todas esas cargas que nosotros tenemos en las manos del Señor, pero sabiendo siempre que es el camino que nos conviene, es el camino que el Señor nos ha trazado, el camino que nos lleva a la vida. Por eso el versículo en esta mañana nos decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sí, ciertamente muchos son los que eligen el camino ancho, los que eligen el camino de los deleites, el camino de los placeres, y no quieren seguir el camino estrecho. Pero mis hermanas, sigamos nosotras confiando en el Señor y pidiéndole que nos ayude a llegar a la meta a través de este camino que es el camino estrecho. Sí, ciertamente vamos a tener dificultad en el mundo, vamos a tener aflicción, pero confiemos, mis hermanas, porque dice la palabra que Él ha vencido al mundo. Por lo que, mis hermanas, le agradezco este tiempo que han estado conmigo escudriñando la palabra del Señor, por haberse quedado hasta el final de nuestro video. Gracias por ese tiempo que han sacado para sentarse a los pies del Señor, así como sabemos que hacía María, la cual escogía la buena parte. Así que sean ustedes más que bendecidas, mis hermanas. Nos vemos en un nuevo texto de gracia. Bye.